Bienvenidos a Financiero News. En los próximos 30 minutos usted recibirá la mejor información sobre economía, finanzas, negocios e inversiones para que usted pueda tomar buenas decisiones. Para iniciar, damos paso a nuestros principales titulares. Bancas, financieras y cooperativas restringen y controlan a quien le otorgan el crédito. Cemento Bayano apuesta por la reactivación del sector construcción. Hutchison sigue proceso de venta con BlackRock a pesar del litigio portuario con Panamá. Y atención, la inteligencia artificial deja de analizar y comienza a decidir en las empresas. Todas estas informaciones y más en breve en su informativo Financiero News. Iniciamos de inmediato y le presentamos nuestro resumen de actualidad. Panamá se prepara para lanzar en 2026 la licitación de un tercer operador celular, con el objetivo de aumentar la competencia tras la salida de Digicel y mejorar la calidad del servicio, cobertura y precios para los usuarios. Este movimiento es clave para dinamizar el sector telecomunicaciones, impulsar la adopción de nuevas tecnologías como 5G y reducir costos, lo que impacta directamente en la productividad digital del país y en la competitividad empresarial. En otra información, la Asamblea Nacional avanza en la discusión del proyecto que obligaría la mezcla de hasta 10% de bioetanol en las gasolinas, buscando reactivar el sector agroindustrial, atraer inversiones y generar empleo, aunque enfrenta cuestionamientos sobre su impacto en precios y viabilidad técnica. Se trata de una apuesta estratégica de política pública que podría diversificar la matriz energética y fortalecer el agro, pero su implementación requerirá equilibrio regulatorio para evitar distorsiones en el mercado de combustibles. Por último, el gobierno impulsa la ampliación del Corredor Sur con una inversión estimada de $300 millones, que incluiría nuevos carriles, mejoras en la conectividad hacia el aeropuerto de Tocumen y posiblemente un puente marino, sin incremento en los peajes actuales. Ese proyecto refuerza la infraestructura clave del país, mejora la movilidad urbana y logística, y tiene un efecto directo en la eficiencia económica, especialmente en comercio, turismo y desarrollo inmobiliario hacia el este de la capital. Avanzamos en nuestro segmento de logística y marítimo. Hutchison continúa negociaciones de venta con BlackRock en medio del litigio con Panamá por los puertos. La nota a continuación. El conglomerado CK Hutchison mantiene negociaciones para la venta de la mayor parte de su negocio portuario por $23.000 millones, en un proceso que incluye activos estratégicos como los puertos de Balboa y Cristóbal y que avanza en paralelo al conflicto legal con el Estado panameño. De acuerdo con reportes internacionales, la compañía continúa conversaciones con un consorcio liderado por BlackRock y la naviera MSC, a través de su brazo portuario TIL, así como con un inversionista adicional de origen chino. Entre los actores que podrían incorporarse a la operación figura COSCO Shipping, lo que añadiría un componente geopolítico relevante a la transacción. El acuerdo, anunciado previamente, contempla la venta de decenas de terminales portuarias a nivel global, incluyendo las ubicadas en los accesos del Canal de Panamá, consideradas activos clave dentro del sistema logístico internacional. Sin embargo, el avance de la operación se ha visto condicionado por la decisión del Estado panameño de revertir la concesión a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, que operaba ambas terminales en el país. La compañía ha impugnado la medida, lo que ha derivado en un proceso legal en curso, añadiendo incertidumbre sobre el cierre de la transacción. A este escenario se suman factores geopolíticos que han incidido en las negociaciones, en un contexto global marcado por tensiones comerciales y reconfiguración de activos estratégicos en el sector portuario. La evolución de esta operación será clave no solo para el futuro de los activos involucrados, sino también para la percepción de riesgo país, la inversión extranjera y el posicionamiento de Panamá como hub logístico global. Ahora le presentamos la cifra de la semana. La cifra de la semana es 40%, el total del crecimiento registrado en turismo europeo, según informa Air Europa. Según la información, las preferencias de los viajeros son la ciudad de Panamá y el Canal, y destinos como Boca del Toro y Boquete ganan protagonismo, según revela este estudio. Con la cifra de la semana, vamos a nuestra primera pausa comercial.
El sector seguros en Panamá está cambiando, y rápido. Nuevas regulaciones sobre reaseguros, gobierno corporativo, primas de salud y supervisión basada en riesgos están redefiniendo el mercado. ¿Está usted preparado y conoce los cambios? Participe en el seminario ejecutivo. El nuevo tablero regulatorio del sector seguros en Panamá. Entienda los 7 acuerdos clave que todo profesional del sector seguros debe dominar. Este seminario explica qué significan estos cambios y cómo prepararse para la nueva etapa regulatoria. Mi Thinkers, formando líderes estratégicos. Ahora, en nuestro segmento de finanzas personales, Simón Navarro nos habla sobre un tema muy interesante y es cómo rentabilizar tu auto. Simón, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias, Orlando y televidentes. En el día de hoy tenemos algo bien interesante que abordar y es un tema de cómo rentabilizar o hacer productivo el auto que tienes en casa. Las personas a veces no se dan cuenta que tienen frente a ellos una posibilidad de poder incrementar sus ingresos. Hoy vamos a hablarles sobre lo que es rentabilizar tu auto y la comparación entre gasto e inversión. Invertir en un carro en estos momentos para plataformas puede ser útil. Tienes que analizar varias cosas. Primero que todo, el análisis de rentabilidad que vas a abordar para saber si es rentable o no poner tu carro en temas de plataformas que ya conocemos. Vamos a poner un ejemplo ahorita para que veamos un cálculo real con un financiamiento a 7 años con una tasa de interés de 7.25%, que normalmente la plaza eso es lo que da, y un precio de un vehículo de $18,000. Datos de la compra, ya lo acabo de mencionar. Vamos a poner un abono de 5.400, que sería el 30%. Monto financiado, 12.600. Cuota mensual aproximada, 191,71. Pagado a 7 años, serían 16.103. Y tú pediste 12.600, o sea que pagarías intereses entre 16.103 menos 12.600. Esa diferencia serían intereses. Lo importante aquí, tener todos estos datos claros, cómo se haría. Tiene que saber primero cuál es la letra. Segundo, cuánto vas a gastar de gasolina. Aproximadamente puede ser unos $200, puede ser un poco más que aumentó la gasolina. $56 aproximadamente con un vehículo de $18,000 podría ser. Mantenimiento debes incluirlo dentro de la letra. Las llantas, lo que es aceite, el lavado del carro. Los fondos de reparación también es importante incluirlos. Y también los datos de celular de la plataforma. Total de gasto aproximado podríamos estar hablando de $587 aproximadamente. Entonces, tu objetivo es ganar $1,000 mensuales fuera de todos estos gastos que tienes. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes tu total de gastos del vehículo, que son 587,71, y serían en total 1.587,71 que tendrías que hacer para ver la rentabilidad de $1,000. Entonces, tu ingreso bruto necesario serían 2.116, ya que hay que considerar también el pago que hay que hacerle a la plataforma, que normalmente ronda entre el 25%. Entonces, ingreso necesario para trabajar a 30 días serían 70,50, a 26 días serían 81,38, y un escenario podría ser un ingreso diario, o sea, en la plataforma de $110 al día, para tener un ingreso mensual de 2.860 y tener tu ingreso neto de $1,000. Como conclusión financiera, recuerda, para que el carro sea rentable debe producir entre 80 y $100 por día. Con menos de esto solo cubriría los gastos operativos. Así que tienes que tener bien claro este número, 110 a 120, para cubrir un ejemplo que le acabo de decir. Si tu carro ya fue cancelado, tienes ese beneficio que no tienes que cubrir una letra y otra cosa que estábamos amortizando a los gastos. Así que con esta información ya tenemos un pantallazo mucho más claro de cómo poner tu carro a rentabilizar. Seguimos con Orlando. Amigos, estamos de vuelta y ahora entramos a nuestro análisis económico. Y para eso tenemos con nosotros a Giovanna Cardelicchio, gerente general de APC Experian, con quien vamos a conversar sobre el crédito en Panamá. Giovanna, bienvenida a Financiero News. Gracias, Orlando. Giovanna, vamos a empezar por preguntarte, el crédito, según el último reporte sacado al año 2025 de APC Experian, indica que tiene un crecimiento del 2.14%, pero tenemos en contexto que el país creció 4.4%, tenemos una tasa de desempleo del 10.4% también. ¿Cómo se sostiene o cómo se explica ese crecimiento del crédito en un escenario que incluso
pudiese decirse que si es un crecimiento saludable o un crecimiento de un aumento de riesgo también, porque la gente se esté endeudando. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, primero aclarar que el crecimiento que nosotros marcamos en el informe es un crecimiento en saldo total del sistema crediticio de Panamá, que eso incluye bancos, cooperativas financieras, comercios, empresas de seguros, empresas de telecomunicaciones, es decir, todo lo que tenga que ver con crédito y financiamiento está ahí, no solamente los bancos, ¿no? Así que nuestro informe difiere un poco del de la superintendencia, por ejemplo. Segundo, ese crecimiento es en el saldo total. Ese saldo es dinámico porque hay préstamos que se van cancelando, obligaciones que van saliendo del sistema y nuevos préstamos que van entrando. La superintendencia, por ejemplo, a nivel de bancos habló de un 4% de crecimiento que coincide con el Producto Interno Bruto, el crecimiento del Producto Interno Bruto en Panamá. Nosotros en el caso del saldo completo de crédito estamos por un 2%, o sea, la mitad del Producto Interno Bruto y la mitad del crecimiento de los bancos. Entonces, ¿qué significa esto? Es un crecimiento moderado. Nosotros veníamos de años donde crecíamos 10% año contra año. Después nos fuimos a un 5% año contra año. Después vino la pandemia, que obviamente distorsionó totalmente los números. Y luego empezamos a recuperarnos para ir por el año 2022-2023. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo una economía bastante contraída. Estamos viendo que, lo que tú mencionabas, que las empresas que ofrecen crédito y financiamiento están tratando de controlar ese riesgo y de medir realmente quiénes son los sujetos de crédito que van a poder pagar esas deudas. Entonces, el crecimiento en préstamos nuevos ha estado bastante, digamos, reducido comparado con años anteriores. Ahora, no aplica para todas las carteras y lo vamos a ver ahora en detalle, pero, por ejemplo, sí ha habido más, por ejemplo, colocación de automóviles. Por el fenómeno de los automóviles chinos que lo vemos en las calles de Panamá, esa cartera está creciendo a un ritmo mucho más acelerado que, por ejemplo, la cartera de hipotecas. Hipotecas el año pasado se vio afectado por el tema de la ley de interés preferencial, que la gente decía, bueno, me espero a que esto sea una realidad o qué era lo que estaba pasando. Entonces, obviamente, dependiendo de la cartera, dependiendo del mercado, dependiendo del sector, vemos diferencias. Pero overall, entre todas las cifras que manejamos, es un crecimiento moderado y es una economía bastante contraída. Ahora, el informe también señala que hay una mejora en la morosidad y en el comportamiento de pago, pero esta mejora se da en función a que se han hecho ajustes de política interna en los sujetos financieros. Yo creo que es una combinación de dos cosas. Número uno, que efectivamente los agentes económicos están tomando unas medidas, digamos, un poquito más estrictas a la hora de otorgar un crédito o un financiamiento y están siendo, digamos, un poquito más ácidos, llamémoslo así, en sus políticas de crédito. Entonces, puede ser ese factor. Y el otro factor es que también el agente, la persona, la persona natural que va a pedir un préstamo, que va a pedir un financiamiento, está siendo más consciente de que si paga esa obligación, va a tener, digamos, una puerta abierta a mayores créditos y otras facilidades en el futuro. Mientras que si no cumple y si su historial de crédito tiene una afectación, eso le va a afectar por mucho tiempo. Entonces, yo creo que es una combinación de una persona natural más responsable y de un agente económico un poquito más restrictivo a la hora de otorgar préstamos. Entonces, creo que es una combinación de dos factores, pero sí tenemos la buena noticia de que estamos por un orden del 6% de morosidad en saldo, lo cual es bastante bajo, Orlando. Estamos hablando de que hay países como los vecinos en Colombia, por ejemplo, que tienen un 25% de morosidad en el sistema. Es decir, 1 de cada 4 colombianos no paga a tiempo. Aquí estamos hablando de que 5 o 6 de cada 100 panameños son los que tienen problemas para pagar. Entonces, nuestro sistema de crédito es bastante sano, bastante estable y es un sistema sano. Nos decías hace un poco que el crédito en consumo, sobre todo autos y en lo que es el préstamo hipotecario, es lo que está dinamizando el crédito en Panamá. Entonces, la pregunta aquí es, ¿esto se produce o no hay un riesgo de sobreendeudamiento tomando en cuenta esos sectores y que es una inversión en consumo y no una inversión productiva? Sí, bueno, hay dos factores, ¿no? Uno, nosotros tenemos algunas cifras de cuál es el endeudamiento de las personas dependiendo de su nivel de ingresos.
Y ahí estamos viendo que si vemos la pirámide, donde tenemos personas, digamos, con un ingreso más bajo, son las que tienen prácticamente el 80-90% de su salario comprometido en obligaciones. Mientras que los que están en la parte de arriba de la pirámide se endeudan alrededor de un 30-40%. Entonces ahí estamos viendo obviamente una diferencia en esa capacidad de endeudamiento que tienen las personas. Pero cuando vemos el tema del análisis de dónde es que nos estamos gastando el dinero, en qué lo estamos consumiendo, tenemos en cuenta lo que tú mencionabas al inicio de la presentación. El desempleo está muy alto. El desempleo está por el orden del 11-12%. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que sí tienen un trabajo o que tienen algún ingreso, ya sea fijo o promediado entre sus ingresos, digamos, informales, son los que están cubriendo en muchos casos los préstamos tanto de ellos como de sus familiares o de sus personas cercanas. Entonces, eso te está impactando el tema del endeudamiento personal. Entonces, yo creo que son varios factores. Nosotros definitivamente, yo conversaba con gente del Banco Mundial y ellos me decían, Panamá no aguanta más de 3 o 4% de desempleo. Panamá es un país muy pequeño, con una economía pequeña, obviamente muy sectorizada también, y estamos hablando de que estamos a 4 veces eso. Entonces, definitivamente eso está impactando. El tema del desempleo, que yo creo que es una de las tareas que tiene el gobierno, de ver cómo generamos empleo, no solo a través de estatal, sino de empresa privada. Esa es una tarea pendiente. Es como, y muchos muchachos, Orlando, salen de la universidad y no tienen dónde trabajar. Claro. Ahora bien, estamos en el año 2026. Las perspectivas económicas para este año parecieran ser más halagadoras y pareciera ser que pudiésemos tener un mejor escenario. No obstante, hay algunos nubarrones en el mundo a nivel global que pueden poner en riesgo esto. Adicional a esos nubarrones que ya existen, ¿qué otros riesgos tú ves que puedan hacer frenar ese positivismo o esa capacidad que pueda tener el país de crecimiento este año? Sí, bueno, si te fijas lo que pasó en la cumbre de Davos, cuando sacaron el informe de cuáles eran los principales riesgos que se veían a nivel mundial, los riesgos geopolíticos son los primeritos, ¿no? Y estamos viendo lo que, bueno, que cada rato hay una guerra diferente, hay un conflicto, hay una cosa, se interrumpen también temas como los estrechos, donde pasa mucho tráfico de comercio mundial. Entonces, eso definitivamente impacta. Pudiera ser en algunos casos a favor, pudiera ser en algunos casos en contra. ¿Qué otras cosas nosotros vemos? Nosotros vemos que este año el gobierno ha anunciado inversiones cuantiosas en proyectos de Estado, ¿no? Como la represa de Río Indio, como las potabilizadoras, como el posible tren a David. Son megaproyectos que obviamente tienen un impacto directo en la economía porque donde se activa la construcción se activan otros sectores que son aledaños a esa actividad y que impulsan. Pero ¿qué pasa? Que a veces es engañoso porque puede ser que ese proyecto me genere empleo, pero es a corto plazo o a mediano plazo, no es sostenible, ¿no? Entonces, nosotros lo que nos gustaría es ver que vengan empresas nuevas a Panamá, que se abran fábricas, que se abran industrias, servicios, ese tipo de cosas que sí te genera un empleo sostenible y eso hace que la economía crezca de una manera productiva y no de una manera muy, digamos, a corto plazo, que es lo que estamos viendo. Sin embargo, nosotros sí pensamos que el 2026 va a ser mejor que el 2025. El Ministerio de Economía ha dicho que vamos a crecer alrededor de un 5% de Producto Interno Bruto, bastante similar al año pasado. Está el tema, por ejemplo, de qué va a pasar con los puertos, qué va a pasar con la mina. O sea, hay varias incertidumbres que tenemos que en la medida que eso se vaya resolviendo, yo creo que la economía va a empezar a agilizarse. Nosotros lo vemos pasando después de junio. O sea, vemos todavía el primer semestre bastante, digamos, flatline. Y vemos que pudiera empezar entonces un crecimiento a partir de los últimos meses del año. Panamá es un país de crédito. Aquí todos vivimos del crédito de alguna forma u otra. Y definitivamente has mencionado un punto importante que es la capacidad de generación de nuevas fuentes de empleo como un paliativo que pueda ayudar a que este tema del tope de crédito, de algún momento la morosidad o que no haya mayor crecimiento crediticio pueda mejorarse. Entonces, al final, la conclusión es el desempleo como una fuente inicial de resolver todos estos problemas. Para mí sí, o sea, para mí la clave es bajar esa cifra de desempleo. Lo otro importante es que estamos hablando que lo que queremos es empleo formal, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos 1.2 millones de panameños en empleo formal y el resto en empleo informal. Más de 1 millón de panameños están en empleo informal. ¿Qué pasa? Que el que está en empleo informal probablemente no cotiza en el Seguro Social, no tiene ciertas cosas que necesita para obtener el crédito, porque recordemos que Panamá sigue siendo
muy tradicional en cuanto al otorgamiento de crédito. Te van a pedir tu ficha de trabajo, te van a pedir tu carta de trabajo, te van a pedir la ficha del Seguro Social, el talonario del cheque. O sea, son cosas que los informales no tienen, ¿no? Entonces, hay dos cosas ahí. Número uno, obviamente incrementar esa masa que tenemos de personas que son sujetas de crédito tradicional. Y la otra es buscar alternativas de cómo podemos hacer para incluir a las personas que no tienen un empleo formal, pero que tienen un ingreso, que puede ser un ingreso promedio, digamos, donde la persona puede demostrar, mira, yo tengo este emprendimiento y estoy produciendo esto, necesito entonces un crédito y que esa persona también pueda acceder a ese crédito. Entonces, el mundo está cambiando y no necesariamente todos vamos a tener un empleo formal y todos vamos a tener una ficha del seguro. Es lo ideal, pero no es la realidad. La realidad es que hay muchos tipos de empleo, hay muchos tipos de sectores que pueden beneficiarse de un crédito, un financiamiento y como tú dices, todos lo necesitamos. Aquí hay muy poca gente que puede decir, voy a pagar una casa cash o voy a pagar un carro cash. Generalmente necesitas un financiamiento. Entonces, nosotros vemos que definitivamente la generación de empleo es lo que puede hacer que Panamá suba esa loma de la economía como la tenemos bastante contraída. Muchas gracias, Giovanna. Fue Giovanna Cardeliquio, gerente general de APC Experian, aquí en nuestro análisis económico. Vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial. Hoy, una imagen puede no ser real. Una voz puede no ser humana. Y un video puede ser completamente falso. La inteligencia artificial está cambiando el mundo, pero también está creando nuevas formas de fraude, manipulación y engaño digital. Descubra cómo operan estos riesgos y cómo proteger a su organización. Seminario. El lado oscuro de la inteligencia artificial. Fraude, manipulación y riesgos. Inscríbase ahora. Mi Thinkers. Formación estratégica en cumplimiento y riesgos. Estamos de vuelta y entramos en nuestro segmento de la entrevista y para ello tenemos con nosotros a Luis Miguel Martín, gerente general de Cemento Bayano, con quien vamos a conversar sobre la nueva era de la construcción que llega a Panamá. Luis Miguel, bienvenido a Financiero News. Muchísimas gracias. Luis Miguel, cuéntanos cuál es esa nueva era que inicia ahora en la construcción en Panamá, sobre todo con ese lanzamiento de la marca Cemento Bayano en nuestro país. Bueno, nosotros realmente estamos emocionados y muy contentos de haber presentado al país nuestro nuevo logo, nuestros nuevos colores y nuestro nuevo nombre como Cemento Bayano. Ahora, es una marca nueva, sin embargo, acapara mucho porque, no sé si lo sabes, pero Cemento Bayano es una empresa que ha acompañado a Panamá desde el año 1974. Es decir, hoy pues tenemos un nuevo logo, tenemos nuevos colores, salimos con un nombre comercial nuevo a la calle, sin embargo, Cemento Bayano es una empresa con más de 50 años de experiencia que ha acompañado a Panamá en el crecimiento que hemos tenido pues, en las últimas 5 décadas. Claro, se privatizó y obviamente ahí pues, se produjo un poco la pérdida de la marca, pero ahora se recupera. En este sentido, está apostando Cemento Bayano al sector construcción. Sabemos que es uno de los pilares de la economía panameña, la construcción, y esperamos que en estos meses se reactive fuertemente la construcción con proyectos claves por parte del Estado, como por ejemplo el desarrollo de puertos a través del Canal de Panamá, la ampliación de vías a nivel nacional. Entonces, ¿cómo está Cemento Bayano preparado para enfrentar ese nuevo escenario? Bueno, estamos preparados, al igual que lo hemos estado, como te decía, en los últimos 50 años. Contamos con un equipo profesional altísimamente entrenado, te digo, acumulando pues, más de 5 décadas de experiencia. Hemos estado trabajando en proyectos tan importantes como la ampliación del canal, 3 líneas de metro, más recientemente en el túnel que pasa por debajo del Canal de Panamá, pues un gran número de edificios aquí que ves en Ciudad de Panamá y carreteras, puentes de escuelas a lo largo y ancho del país. Entonces, la preparación que vemos para el mercado de la construcción que sigue o que esperamos que venga en los próximos años, pues es muy similar al que hemos tenido. O sea, esperamos proyectos de infraestructura como los puertos, esperamos proyectos de infraestructura como el gasoducto que se habla del canal, la represa del río Indio, evidentemente más infraestructura en cuanto a movilidad de personas. Y es un poco lo que hemos venido haciendo, es un poco lo que se debe hacer en el país. Aún nos falta algo de infraestructura a nivel nacional y sentimos sobre todo que tenemos no solamente la preparación, la experiencia, el personal calificado y estamos listos
para tener los nuevos retos del país. Oportunidades que puede tener el sector en materia de aumentar su presencia a nivel regional desde Panamá. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, por supuesto. Mira, Panamá o sea, gozamos de una gran marca como construcción. Nuestra industria de la construcción, como te digo, a pesar de ser un país pequeño, hemos construido aquí canales, hemos construido puentes, hemos construido líneas de metro, subterráneos ahora con el túnel que pasa por debajo del canal. Eso te habla de una industria de la construcción muy alta a nivel de especificaciones y muy alta a nivel de requerimientos técnicos. Definitivamente la industria del cemento pues no iba aislada. La industria del cemento acompaña esos requerimientos que te exige la industria de la construcción. Entonces, para poder exportar productos desde Panamá, lo primero que tienes que tener es una buena marca país. Afortunadamente la tenemos. Lo que nos hace falta un poco más de capacidad en la infraestructura que nos permita ser más eficientes para poner el producto. Aunque nuestra ubicación geográfica siempre de la escuela nos dijeron que era una de nuestras principales ventajas competitivas para los mercados meta, que pueden ser el Caribe, sí estamos un poquito más alejados de otras islas que están muy cerca del Caribe. Entonces, eso hace que el flete sea un pelo más caro, pero además la salida, lo que son las capacidades portuarias, todavía nos hace falta un poco más como país, porque nuestra infraestructura portuaria, más que para apoyar lo que es la exportación, está un poco más diseñada para apoyar lo que es la importación y el tránsito de contenedores. Entonces, esto es un formato a granel y ahí pues se requieren algunas mejoras aún, ¿no? Pero aún así, a pesar de ello, somos capaces de exportar a día de hoy. La industria de cemento de Panamá exporta a algunos países de Centroamérica y algunos países del Caribe, pero podemos hacerlo mucho más, podemos aprovechar mucho más capacidad, mucho más oportunidades para traer esos puestos de trabajo que hoy están en otros países, traerlos a Panamá, producir aquí y salir con orgullo, con el sello de hecho en Panamá, a varios países de la región. Muchas gracias, Luis. Fue Luis Miguel Martín, gerente general de Cemento Bayano, que nos explicó aquí con nosotros el escenario del sector construcción en Panamá para los próximos meses. Vamos a continuar con nuestro programa y en nuestro segmento de tecnología, preste atención, que la inteligencia artificial ya deja solo de analizar y comienza a tomar decisiones en las empresas. Aquí la nota. La inteligencia artificial está dando un giro clave en América Latina y ya no solo analiza datos, ahora empieza a tomar decisiones dentro de las empresas. En sectores como banca, energía y retail, donde se ejecutan miles de operaciones diarias, la inteligencia artificial evoluciona hacia un rol más activo, anticipando fallas, recomendando acciones críticas e incluso ejecutando procesos en tiempo real. Este cambio responde al modelo AI First, que busca integrar la inteligencia artificial directamente en la operación empresarial, es decir, pasar de herramientas como chatbots a sistemas que interactúan con plataformas como ERP o CRM y forman parte del negocio. El impacto es significativo. Se estima que la inteligencia artificial aportará más de $22 millones a la economía global hacia 2030, aunque América Latina aún participa de forma limitada, lo que abre una ventana de oportunidad estratégica. Hoy, la inteligencia artificial se apoya en 3 pilares: analítica avanzada para anticipar eventos, agentes inteligentes que toman decisiones operativas y tecnologías como robots o drones que ejecutan acciones en el mundo físico. En la práctica, esto ya se ve en industrias donde dispositivos autónomos inspeccionan infraestructuras, detectan anomalías y generan alertas para decisiones inmediatas. El reto para las empresas ya no es experimentar, sino integrar la inteligencia artificial de forma segura, escalable y con impacto directo en la productividad. Amigos, y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y además, si usted quiere volver a ver este programa, suscríbase a nuestro canal de YouTube Financiero News. Les invitamos a una próxima edición con la mejor información en economía, finanzas, negocios e inversión para que usted pueda tomar buenas decisiones. Hasta pronto.